Mis amados hermanos, muchas gracias por acudir y atender a este video. Seguimos con la serie acerca de crianza de hijos, brindando principios bíblicos para educar a nuestros hijos. Estamos tomando como base la palabra, los principios que observamos allí, pero también un libro que es cómo pastorear el corazón de tu hijo. Entonces hemos visto varios aspectos de la crianza, como el énfasis, nuestra meta, que es que nuestros hijos conozcan al Señor, pero también entender las etapas que se viven dentro de la niñez, que para nosotros van a ser también el desafío de cómo vamos a trabajar. Y estamos viendo esta primera etapa de los 0 a los 5 años, y una de las cosas que es supremamente importante entender en esta primera etapa es que necesitamos enseñar a nuestros hijos a estar bajo autoridad. Inicialmente ellos van a reconocer a nosotros como padres como la primera autoridad, pero que también necesitan ver que nosotros como padres estamos bajo la autoridad de Dios y nos sometemos también a lo que Dios dice en su palabra. De manera que pensando en todo esto, es de nuestro desafío de enseñar y de criar, de orientar a nuestros hijos. Y en esta primera etapa veíamos lo que dice Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y la responsabilidad del padre es enseñar a nuestros hijos a obedecernos y enseñar a que nos den honra a nosotros. Es responsabilidad de nosotros como padres instruir, enseñar a nuestros hijos en esos dos aspectos que tenemos aquí. Ahora, cuando ellos están dentro de ese círculo de bendición que el escritor de este libro de Pastoreando el Corazón de tu Hijo describe como el círculo de bendiciones, que están obedeciendo y que están honrando a sus padres. ¿Qué va a venir cuando están en ese círculo de bendición? Les va a ir bien y van a tener larga vida. Es lo que menciona la palabra y lo que es el principio bíblico a tener en cuenta aquí. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos desobedecen? Se salen de ese círculo de bendición. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos irrespetan, nos dejan de dar esa honra que deberían tener para con sus padres? Pues se salen de ese círculo de bendición. ¿Qué sería lo contrario? Si se salen del círculo, pues no les va a ir bien y no van a tener larga vida. De manera que Dios también, como nuestro ejemplo supremo como Padre, nos vamos a dar cuenta que dice Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama disciplina. De manera que Dios emplea varios métodos de disciplina. Notamos uno que es la reprensión, que es el más común, que siempre lo usa, y es una amonestación, un llamado de atención verbal. Y siempre Dios está diciéndole a su pueblo: mira, esto que están haciendo está mal, no se vayan en pos de ídolos, obedézcanme, manténganse caminando con mis mandatos. Y siempre hay una reprensión cuando hay una desobediencia, cuando se han salido del círculo de la bendición. Siempre hay una reprensión. Y es algo que como padres comúnmente hacemos dentro de lo que es el castigo o la misma disciplina que nosotros empleamos. Pero también está la pérdida de beneficios. Pérdida de beneficios cuando Moisés desobedeció al Señor al golpear la peña, cuando Dios le había dicho que le hablara. Notamos que Dios le quitó un beneficio y le dijo a Moisés: por cuanto no me santificáis, y no entrarás en la tierra prometida. De manera que le quitó un beneficio, y es una manera también de recibir un castigo que nuestro Padre Celestial, el Padre bondadoso, Padre benevolente, misericordioso, usa. Y una tercera es el castigo físico. El castigo físico lo emplea ahí 1 Corintios capítulo 11, cuando habla en ese contexto de la cena del Señor. Notamos que Dios dice que hay los que no disciernen el cuerpo, que toman la cena indignamente por no discernir el cuerpo, juicio comen y beben para sí. De manera que dice el apóstol Pablo, y por eso hay unos que están enfermos, debilitados, y otros duermen. Castigo físico que Dios emplea para con sus hijos. De manera que esos tres, como Dios, estamos imitando a Dios, es la base sobre la cual estamos sentando en este estudio y en los principios que estamos aplicando. Entonces,
¿Qué vamos a aplicar en cuanto al castigo físico, ¿no? ¿A quién vamos a escuchar? Colosenses nos hace un llamado de atención en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. Notamos que en el mundo te van a decir, no hagas tal cosa, la psicología te va a decir, no emplees castigo físico, eso es maltrato, la sociedad te va a tildar de un abusador si tú empleas castigo físico, si eres indulgente entonces te van a juzgar, pero si papá, ¿cómo no hace eso? Mira cómo ese niño le está pegando a puntapiés a su papá, cómo se bota al piso en pleno centro comercial y su padre no hace nada. De manera que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que la mayoría piensa, lo que el mundo piensa que se debe hacer. Abandona a tu hijo haciendo una pataleta. ¡Ay, me voy! Tú verás si me sigues. ¿O qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a atender? ¿Vamos a emplear los métodos del mundo? Notamos que nos podemos dejar engañar por filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según lo que hace la mayoría, según lo que piensa tal vez algunos medios o algunos contextos aún científicos de qué es lo que vamos a hacer. Pero lo que nosotros debemos ceñirnos es a lo que tenemos en la palabra, que va conforme a Cristo y no según Cristo, dice el versículo 8 al final. Versículo 9, ¿por qué nos debemos ceñir a Cristo? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es nuestra máxima autoridad y tenemos la palabra donde tenemos estrictamente los principios sobre los cuales debemos movernos básicamente en todo aspecto de la vida. Dios nos lo ha dejado. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder. De manera que vemos en la escritura que Dios nos llama a ejercitar la disciplina física de nuestros hijos. Pero debemos hacerlo, y aclaramos, misericordiosamente. Dios empleó el castigo físico, por lo tanto nos da el aval y vamos a ver varios principios y también aprenderemos en otros videos el cómo hacerlo. Estoy aprendiendo yo en todo esto y doy gracias al Señor por lo aprendido también en este estudio. De manera que no pretendo ser un padre perfecto, un padre caído, un padre que también se aira, un padre que también tiene las mismas luchas que ustedes tienen, pero también en la gracia del Señor estamos trabajando. De manera que el castigo físico ha de ser aplicado a nuestros hijos en misericordia. Ahora podemos irnos a extremos, ¿no? A extremos en que la disciplina y el castigo físico es implantado con brusquedad, con ira, y no lo estamos haciendo conforme lo hace Dios, aplicando los principios también que nos da el Señor. Cuando hablamos de la disciplina física, lo primero que tenemos que examinarnos nosotros es que la disciplina es primeramente para nosotros como padres. Nosotros somos llamados a ser ejemplo para nuestros hijos, a enseñarles, a guiarles, a orientarles. Y lo primero que necesitamos examinarnos es cómo yo voy a afrontar todo esto de la disciplina, porque cuando hablamos de la disciplina tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dominio propio. Cuando yo ejerzo disciplina, tengo que hacerlo bajo los principios bíblicos y no como yo quiero desahogarme en ira, tal vez con un espíritu vengativo, o porque estoy demasiado enojado, entonces disciplino físicamente, que es lo que comúnmente nosotros hacemos. Entonces lo que me lleva es primeramente a un autoexamen de qué tanto dominio, qué tanto control propio yo estoy teniendo, qué tanto dominio propio yo estoy ejercitándome, entendiendo que Efesios capítulo 5 nos llama a que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y dentro de ese contexto es que tenemos que ese pasaje de que debemos instruir, enseñar a nuestros hijos, criarlos y bueno, nos vamos a extremos, ¿no? Siendo severos y tal vez burdos en nuestra crianza y por todo los estamos disciplinando. Pero también cometemos muchas equivocaciones que de pronto un día somos totalmente indulgentes y entonces pasamos por alto rebeldía, desobediencias, groserías hacia nosotros como padres, y al otro día estamos totalmente estrictos y severos. ¿Eso qué hace en nuestros hijos? Le dice, no, esta persona es totalmente, no es consecuente con lo que está diciendo. Papá mío, hoy se experto en malas pulgas, absolutamente todo por mirar, por hacer, por tocar, por levantar la mano, por todo me está
disciplinando. Y entonces un día me perdonó, me fue indulgente en absolutamente todo. No fue que me perdonó, sino fue indulgente en absolutamente todas mis faltas, todos mis pecados. Y al otro día sí está totalmente estricto, y nuestros hijos pueden llegar a ser provocados a ira por ese tipo de conducta. Pero también cuando la conducta del padre es imprevisible, cuando el padre está enfocado en exigir a su hijo hasta tal cosa, pero yo no lo estoy cumpliendo. Hijo, mira, es que no vamos a ver videos o no vamos a usar el celular mientras estamos comiendo. Y yo estoy ahí chateando y mirando cosas y ignorando todo el contexto familiar. Estoy poniendo una carga en mis hijos que no quiero llevar y que yo no estoy cumpliendo. De manera que eso también hace que nosotros apliquemos mal todo este tema de la disciplina. O de pronto cuando pasó algo, yo ni siquiera sé lo que ha acontecido, o simplemente supongo que fue mi hijo que dañó cierta cosa en la casa y voy a disciplinarlo. Ya, ¿qué fue ¿por qué hiciste esto? Y no lo escucho, no le pregunto, no le digo qué fue lo que pasó, no estoy escuchando. De manera que necesitamos entender que la disciplina debe ser aplicada en amor, pero también necesitamos escuchar, también necesitamos nosotros disciplinarnos en dominio propio, y nosotros necesitamos disciplinarnos en cumplir lo que vamos a exigir también a nuestros hijos. Vamos a ver por qué y los principios que tenemos aquí acerca del castigo físico. Proverbios capítulo 13:24 dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Lo que tenemos en este proverbio es que la disciplina debe ser vista y a los ojos de Dios es un acto de amor. Dios dice que al hijo que ama, disciplina. Cuando nosotros no disciplinamos, ¿sabéis qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Que los odiamos, que no los estamos amando. Pero cuando nosotros sacamos el tiempo y los disciplinamos, los corregimos, los castigamos, es porque es una muestra de amor. Ahora, pasa que llega una visita, hay niños jugando y mi hijo ha tenido una desobediencia, mi hijo ha tenido tal vez una grosería con otro niño. ¿Qué hago? Yo puedo ignorar el tema y de seguir con una conversación con mis otros amigos y ignorar a mi hijo y bueno, no lo voy a castigar esta vez. Ser indulgente con eso. Pero ¿saben qué le estoy enseñando a mi hijo? No te amo, hijo. Porque es que el amor requiere inversión de tiempo y aplicar el castigo requiere ir, apuntar a su corazón y corregir también esa conducta que está mostrando en mi hijo de pecado, y eso es una inversión de tiempo. Y el tiempo es una muestra de amor. Cuando yo paso por alto y digo, estoy mostrando, hijo, no te amo. Pero cuando yo me tomo el tiempo de corregirte, ven, me sentamos aquí en privado, que lo que hiciste, eso que hiciste estuvo mal, hijo, y mira, vas a recibir un castigo, este va a ser tu castigo por esa conducta que estás teniendo, porque mira lo que dice Dios en su palabra. Yo le estoy mostrando amor y debo entender que esta acción del castigo la hago en amor, pero también es un acto de misericordia. Miremos otro texto, Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirla. Y debo entender y debo pedir del Señor, de su guía, de su dirección, orar si es necesario, porque tristemente nos enojamos cuando nuestros hijos nos han deshonrado, cuando han sido groseros, cuando nos han desobedecido y han actuado en necedad abiertamente. Nos enojamos porque es una afrenta, nos duele y en muchas oportunidades nos llenamos de ira. Lo primero que yo debo pedir al Señor en ese momento, antes de emplear la disciplina física, es: Señor, ayúdame a controlarme. Eso nuestros hijos nos van a observar, vamos a enseñar a nuestros hijos que yo también me enojo, pero yo también estoy sometido a Dios. Me decido orar antes de ejercer la disciplina física para no hacerlo en un desborde de ira o en venganza, porque también nos podemos ir a la parte del abuso, ¿no? Y estamos tan propensos así. Por eso necesitamos de la gracia del Señor, de la dependencia de su Santo Espíritu. Y notamos aquí que castigan a tu hijo en tanto que hay esperanza. A veces decimos, no, eso ya no se puede, ya él está muy grande, ya necesitamos entender cuándo y cómo hacerlo.
y entender que el castigo, hay esperanza para que ese castigo lo lleve a los pies de Jesús, a los pies del Evangelio. La vara tiene una asociación con el pecado. Yo debo castigar su pecado porque le muestro, eres pecador, y la muestra de ese pecado es a través de esta disciplina física. También le hacemos ver su condición de pecadores caídos que necesitamos de un Salvador, al igual que tu papá. Tú también eres un pecador, hijo. Pero debemos tener cuidado, dice, no se apresure tu alma para destruirlo. No lo hacemos con maltrato, no lo hacemos con lo primero que encontramos y le vamos lanzando chancla y le vamos lanzando cable de la plancha y con el juguete. No, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no en un acto de ira, no con venganza. No quiero destruir a mi hijo, yo lo que quiero es devolverlo a ese círculo de la bendición. Yo lo que quiero con la disciplina física es restauración. Yo no quiero ni que esté en una relación totalmente quebrada conmigo, sino yo lo que necesito y mi propósito y mi meta con la disciplina física es restaurarlo al círculo de la bendición. De manera que ese es mi propósito con ello. Otro texto, Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nosotros somos necios. Entonces de pronto si te dicen, no, hijo, estamos hablando de unos niños pequeños, 0 a 5 años, hijo, no cojas esto. Y él te mira, te desafía y extiende su manito para decirte, voy a cogerlo, a ver qué pasa. Ahí estamos viendo un desafío abierto, su necedad totalmente destapada, mostrando que hay en su corazón ese pecado, hay esa necedad, pero hay un remedio que también nos da Dios. Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿cuál es el propósito de emplear el castigo físico? Alejar de qué? La necedad. ¿De dónde? Del corazón del muchacho. Todos nosotros estamos en esa condición de necedad, somos rebeldes por naturaleza caída, pero hay algo que nos ayuda a enderezar nuestra conducta. Entonces esto nos trabaja en el corazón de nuestros hijos para hacerles ver su condición de pecado, pero también es la esperanza de que ellos conozcan al Salvador. Vamos a despejar más dudas. Sé que este tema es bien denso, vamos a ir despacio. Si por ejemplo ustedes tienen dudas, inquietudes acerca del tema del castigo físico, no duden en ponerlo aquí en los comentarios. Vamos a estar subiendo más videos acerca de cómo va a ser. Estamos viendo los principios bíblicos, vamos a ver otros principios bíblicos que nos hablan acerca del castigo físico, vamos a ver un proceso de cómo emplearlo, pero también de pronto algunos mitos y algunas cosas que de pronto puedan surgir en medio del castigo físico, ¿no? Entonces, gracias por atender a este video, gracias por quedarse hasta el final, espero que estén siendo de edificación, de bendición para ti. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.